Este es nuestro sexto encuentro por este medio a través de esta grabación, apreciados alumnos del cuarto curso, primera sesión de la carrera de psicología de la FAFI. Y en este sexto encuentro, que corresponde a nuestra sexta clase también, vamos a vincular un poco la tarea que se refiere a las técnicas e instrumentos de recolección de información propias del área de psicología en este contenido que estoy compartiendo con ustedes. Entonces vamos a avanzar ya en nuestra siguiente diapositiva. Grabando nuestro grabador, está un poquito lenta nuestra señal, pero aquí sí ya estamos arrancando. Bueno, entonces las técnicas psicológicas son pautas que se utilizan para desarrollar una evaluación, ya sea en interacciones o en grupo, o sea, interacciones en grupo o en solitario, o sea, en forma individual. Y los instrumentos que son parte de estas técnicas son los que recogen los datos referentes a las características psicológicas de las personas estudiadas y así como ya les dije con respecto a la definición anterior, estas características psicológicas pueden ser medidas en forma colectiva o en forma individual. Como sabemos, nosotros dentro de la psicología tenemos una gran variedad de posibilidades y vemos un poquito acá la definición de Fernández Ballesteros que divide en 6 grandes grupos estas técnicas. Primero están las técnicas de observación, las técnicas objetivas, las técnicas de autoinforme, la entrevista, las técnicas subjetivas y las técnicas proyectivas. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas técnicas para ir ganando un poquito de tiempo también. Una de las grandes virtudes de la psicología y el del psicólogo es la posibilidad de observar de una manera intencionada y a partir de unos objetivos que el investigador se plantea antes de iniciar la investigación o la observación. Entonces, esta se hace de manera intencionada, sistemática y estructurada. Proporciona datos reales y naturales del comportamiento, permite una descripción detallada de tales comportamientos, gracias también a que esta observación sistemática es preparada con anterioridad y se deben especificar los criterios de observación. Así también tenemos unas técnicas objetivas que consisten en instrumentos, inclusive aparatos que permiten la observación y registro del comportamiento a través de dispositivos mecánicos o eléctricos que amplifican tales conductas. Estos dispositivos mecánicos pueden ser, por ejemplo, los registros escritos, las técnicas estandarizadas y los dispositivos eléctricos pueden ser a través de realidades aumentadas, realidades virtuales o inclusive a través de la utilización de ciertos dispositivos de videocámaras para poder tener registro de tales conductas. Y estas técnicas objetivas miden y permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimientos, actitudes, inteligencia, etcétera. O sea, estas técnicas objetivas son de amplia aplicación realmente, dependiendo también de los objetivos planteados. A continuación tenemos las técnicas de autoinforme, que no es otra cosa sino la autoobservación de los comportamientos, ya sean motores, cognitivos o fisiológicos, producidos en el presente o recordar sobre estos mismos eventos ocurridos en el pasado por parte de la persona o de ese grupo de personas que están siendo evaluadas. Estas técnicas de autoinforme son muy útiles y se utilizan en diversos ámbitos, ya sea en el ámbito clínico, en el ámbito organizacional,
en el ámbito educativo, o sea, son de amplia utilización también, así como las técnicas objetivas. La entrevista. Una de las herramientas por excelencia de la psicología justamente es la entrevista. Esta entrevista tiene una característica muy particular ya que se constituye en una técnica y en un instrumento al mismo tiempo. Y es una herramienta útil para la evaluación tanto de la salud como de la enfermedad y es el modo más directo para obtener datos sobre estilos de vida, actitudes, creencias y prácticas concretas de salud. Y posibilita también combinar a la entrevista con otras técnicas como por ejemplo la propia técnica de la observación al momento de aplicar la entrevista también. Como sabemos, nosotros tenemos varias opciones, pero estas son las más conocidas con respecto a los tipos de entrevistas. Tenemos una entrevista estructurada, una entrevista semiestructurada y una entrevista no estructurada. Vamos a ver cómo podemos definir de una manera breve pero práctica cada una de estas opciones. Primeramente, para hablar un poco de la entrevista estructurada, nosotros podemos entender que estas entrevistas ya están padronizadas e inclusive ya vienen con la posibilidad de que nosotros no solamente tengamos las preguntas, sino las opciones de respuesta. Eso nosotros llamamos una entrevista estructurada y entre una de los ejemplos podemos tener, por ejemplo, el cuestionario de tipo selección múltiple. Una entrevista semiestructurada sería una entrevista que posibilita que nosotros podamos combinar, por ejemplo, una entrevista con una pregunta preestablecida, con unas opciones de respuesta, pero también con la posibilidad de una justificación. Entonces, estas entrevistas semiestructuradas nos posibilitan ya tener una mayor profundidad en cuanto a la riqueza de los datos que podamos obtener, pero tiene también sus limitaciones por el hecho de que estas entrevistas estructuradas hay que saber después procesar ya los resultados obtenidos. Y por último aparecen estas entrevistas no estructuradas, o sea, entrevistas en profundidad, donde ya no se tienen preestablecidos ni siquiera las preguntas a ser realizadas, sino que se trabaja ya con el contexto de la entrevista en sí y tanto los interrogatorios como las respuestas van surgiendo de acuerdo al curso que va teniendo también esa entrevista. Entonces, estas entrevistas no son estructuradas, nosotros las conocemos también como entrevistas en profundidad. Vamos a seguir avanzando un poquito aquí con nuestra grabación. Aquí tenemos las técnicas subjetivas. Son atributos o descripciones verbales que el sujeto realiza sobre sí mismo, sobre personas, objetos o conceptos, o bien que otros realizan sobre él. O sea, las técnicas subjetivas tienen esa posibilidad también de que una persona dé su testimonio sobre otra o que una persona en ese proceso de evaluación dé su propio testimonio sobre sí mismo o sobre sus propias experiencias de vida. Aquí tenemos las técnicas proyectivas. Estas técnicas tienen un objetivo en el cual se recoge información a través de materiales o algunas instrucciones ya de una forma más estandarizada, a diferencia de las técnicas subjetivas. Entonces, se recogen muestras de la conducta verbal, gráfica o constructiva del sujeto con el fin de analizar el mundo cognitivo y afectivo del sujeto. Las técnicas proyectivas indagan también sobre el mundo interior, tanto de una manera más concreta como es el ámbito cognitivo, como también de una manera más subjetiva que es el mundo afectivo del sujeto.
Y tenemos las 4 posibilidades o variaciones de estas técnicas proyectivas: la asociación, la realización, la construcción y la expresión. La asociación. Aquí ustedes tienen un ejemplo de asociación. El participante es expuesto a un estímulo y se le pide que comunique el primer pensamiento que le viene en la mente. La asociación de palabras es la más utilizada en esta técnica. Se puede medir también el tiempo de respuesta. Entonces, cuanto más espontánea es la respuesta del sujeto, mejor también para la evaluación psicológica. La realización, aquí tienen ustedes un ejemplo de la realización. El participante debe completar una frase o una historia incompleta en una situación de estímulo. Completar frases es mucho más completa porque permite expresar una idea completa. Como vimos acá, nosotros estamos midiendo a partir de este estímulo el mundo cognitivo y el mundo afectivo de la persona evaluada. La construcción. El participante debe construir una respuesta en forma de historia, diálogo o descripción. Esta técnica ofrece información para construir el perfil de personalidad del participante. Aquí tenemos un ejemplo de construcción. El test de apercepción temática, que ustedes ya conocen como el TAT. Se muestra una o varias imágenes o fotografías para que el participante seleccione, organice y construya su respuesta. El test entonces es un estímulo que también posibilita obtener un perfil a partir de la respuesta del sujeto. La expresión. Se presenta una situación verbal o visual para que el participante formule preguntas sobre las emociones y actitudes como si fueran otras personas viviendo la situación planteada. Se destacan los juegos de roles y la técnica en tercera persona. Acá en las dinámicas grupales se utiliza mucho esta técnica de la expresión porque permiten lo que nosotros conocemos también ampliamente, el desarrollo de los roles playing, o sea, los roles playing, que tiene que ver con el hecho de asumir algunos papeles para poder después hacer que esa persona exteriorice ese mundo cognitivo y ese mundo afectivo para que el psicólogo después pueda sacar algunas conclusiones. Lo importante de todo esto es que cada herramienta se utiliza de acuerdo a un determinado momento. Entonces, el psicólogo debe saber en función de qué momento o en qué fase se encuentra el proceso de evaluación para poder aplicar las herramientas de una manera más adecuada. Por ejemplo, en un primer momento el psicólogo deberá utilizar técnicas de aproximación como la entrevista, la autobiografía. En un segundo momento se pueden utilizar las técnicas que ya son más específicas como los autorregistros, la observación sistemática, las pruebas estandarizadas, por ejemplo. Posteriormente se pueden utilizar las técnicas con objetivos más definidos como los cuestionarios o las escalas de autoevaluación, donde uno puede medir ciertos niveles de variables o perfiles psicológicos. Y finalmente se tiene que hacer una correcta devolución de los resultados, ya sea con el juicio clínico o con indicaciones o el aporte del psicólogo a la persona o al grupo evaluado. Como conclusión podemos decir de que un buen profesional de la psicología debe no solamente dominar y el proceso de evaluación, sino que además debe saber elegir y aplicar los instrumentos que le permitan realmente obtener unos resultados y así ofrecer un trabajo de calidad. Y con esto estamos concluyendo un poquito este material, puntualizando que en esa tarea 6 ustedes van a encontrar una serie de
ejercicios relacionados con este material y con esta grabación que estoy compartiendo con ustedes y que son ejercicios que ustedes también